Romanos capítulo 8, versículo 9, la primera parte del texto dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Te doy un saludo cordial con el deseo de que puedas disfrutar de la compañía del Padre Eterno en este día. Y gracias nuevamente podemos dar a nuestro Dios por brindarnos la oportunidad de escuchar su palabra y de compartir en este momento mensaje celestial. Y el tema que nos lleva a reflexión en esta semana, en estos días, es viviendo en el Espíritu. Y hemos visto en estos primeros temas el contraste que hay entre vivir en la carne, vivir conforme a los deseos de este mundo, en contraposición a vivir en el Espíritu, pensando en las cosas celestiales, permitiendo de que sea el Espíritu de Dios el que pueda amoldar nuestra vida conforme a la voluntad del Padre Eterno. Y ya hemos analizado de que ese cambio de nuestra vida en el Espíritu comienza en el interior, comienza en un cambio de corazón, un cambio en los pensamientos, y ese cambio interior se hará evidente en nuestras acciones, en nuestras obras, en nuestra vida. Es por ello que el apóstol Pablo en el libro de Romanos, hablando de esa vida en el Espíritu, en contraste con la vida en la carne, en las cosas terrenales, en los versículos 8 y 9, él dice: Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aquí el apóstol Pablo de manera categórica menciona que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque no fue el propósito de Dios que vivan lejos de su voluntad, que vivan una vida ajena a sus principios, que vivan una vida de pecado como consecuencia de sus pensamientos, decisiones y acciones. Y se hacen evidentes los frutos de vivir conforme a la carne, conforme a este mundo, o de vivir en el Espíritu. Allí en el libro de Génesis capítulo 6, nosotros podemos ver un claro ejemplo de cómo después que este mundo entró en pecado, se hicieron evidentes ambas líneas de pensamiento y de acciones. En ese entonces, generalmente el mundo estaba alejado de Dios, viviendo una vida de pecado, de corrupción, de violencia, de maldad, aunque había algunas pocas personas que buscaban ser fieles al Dios del cielo. No obstante, un mundo entero entregado al pecado y a la corrupción. Como ya dijimos, capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 5 dice: Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículos 11 y 12 dice: Se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y según lo que leemos, predominaba en este mundo, en ese entonces, la maldad, la corrupción, la violencia. Todo el deseo del hombre era vivir conforme a sus pecados, conforme a la carne. Y como dice el apóstol Pablo, viviendo de esa manera era imposible que pudieran agradar a Dios. A tal punto que en el versículo 3 el Señor dice: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Se nos dice allí que el Espíritu de Dios contendía con el hombre, con el deseo de ganar el corazón del hombre, con el anhelo de morar en su interior. El propósito de Dios para su creación es que ellos vivieran en el Espíritu, conforme a los principios del reino de los cielos. Pero Dios había puesto un límite para que su Santo Espíritu tratara de conquistar el corazón del hombre, y ese límite fueron 120 años. Pero en medio de aquella generación violenta, corrupta, que vivía conforme a la carne, conforme a las cosas terrenales, había un hombre
del cual se dice que vivía conforme al Espíritu. Versículos 8 y 9 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé fue conquistado por el Espíritu de Dios. Noé permitió que gobernara su corazón, su mente, sus pensamientos, el Santo Espíritu del Eterno. Y la vida de Noé viviendo en el Espíritu está detallada en el verso 9 cuando dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Su justicia y perfección no provenían de sí mismo, sino que esa justicia y esa perfección era por la presencia de Dios en la vida de Noé. Era la justicia de Dios, era la perfecta presencia del Dios del cielo en la vida, en las acciones, en los pensamientos de este hombre de Dios. La justicia de Noé significaba que él había decidido vivir conforme a los principios del Dios Creador. Su perfección era reflejar, más allá de sus deficiencias y debilidades, la imagen y la semejanza de aquel que lo creó. Pero tanto la justicia y la perfección de Noé eran una consecuencia de una decisión de él mismo. Como dice al fin del versículo: con Dios caminó Noé. Y de eso se trata vivir en el Espíritu, de decidir caminar con Dios, de vivir conforme a sus principios y de reflejar su imagen como un testimonio a aquellas personas que te rodean. Si tú, mi querido amigo, mi querida amiga de Jesús, decides caminar con Dios, si te dispones a vivir en la justicia de los principios del Dios del cielo, si tu vida refleja la perfección del carácter de aquel que te creó, entonces de esa manera estarás viviendo en el Espíritu y preparándote para morar en las mansiones celestiales. Que Dios te bendiga.